tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que busca difundir la importante labor de personas defensoras de derechos humanos. Mi nombre es Tamara Terrazas. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Nuestras Voces, un programa que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea y que se realiza también con el apoyo del Fondo de Derechos Humanos. Les recordamos las redes sociales del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que aparecen en pantalla. De la misma manera les invitamos a que nos visiten de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Avenida Juárez 4107B o bien se comuniquen al teléfono 614-415-4152. Mi nombre es Anabel Holguín. Manténganse en contacto. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y desde 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día y exhortó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil a que se realicen en este día actividades para sensibilizar a la opinión pública respecto al tema de la violencia contra la mujer. En efecto, el 25 de noviembre fue elegido en conmemoración del brutal asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1961 por órdenes del entonces presidente de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Y a nivel internacional, una crisis acentuada en materia de violencia contra las mujeres enmarca la conmemoración de esta fecha. Por ejemplo, y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual y principalmente a cargo de un compañero sentimental. Además, actualmente más de 750 millones de niñas se casaron antes de cumplir los 18 años de edad. Y el 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas. Y 3 de cada 4 son utilizadas y el 71% de las víctimas de trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y de ellas 3 de cada 4 son utilizadas para la explotación sexual. ¿Y qué podríamos decir sobre el problema de violencia de género que se vive actualmente en México y en nuestra entidad? Bueno, pues para esto tendremos en el estudio a 2 invitadas. La primera de ella, Marta González, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. Enseguida estará con nosotros Graciela Ramos, fundadora de la red Mujeres por México en Chihuahua. Además, contaremos con 2 intervenciones en audio, la primera de ellas desde Ciudad Juárez, a cargo de Imelda Marrufo, directora de Red Mesa de Mujeres AC. Y como una última intervención, también en audio, desde Ciudad de México, nos acompañará María Inés Mesta, actual coordinadora de la iniciativa Spotlight en el país. Quédese con nosotros, ya está en el estudio Marta González, pero antes vamos a ver la siguiente cápsula en el marco de la campaña Rompamos el silencio contra la violencia de género. Yo creía que me había sacado la lotería con él. Según yo, mi relación era normal, con sus altas y bajas, como todas. Sentí angustia cuando él estaba a punto de llegar. Exigía ver mi celular. Me hacía sentir culpable todo el tiempo. Yo decía que él solo tenía el carácter fuerte. Él quería hacer todo en mi vida, porque decía que yo era todo para él. Sin darme cuenta, me fui quedando sin amistades. Celos por todo y todo el tiempo. Dejé de contarle a mis amigas lo que él me hacía, por vergüenza. Él me hacía creer que todo lo hacía por mi bien. Todo mundo creía que éramos la pareja perfecta. Necesitaba su aprobación para todo, hasta para la ropa. Infórmate en tu ciudad de las instituciones y organizaciones que están para apoyarte. Bien, ya se encuentra conmigo Marta González, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora. Marta, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Marta, queremos que nos platiques, que nos compartas una reseña sobre lo que ha sido la historia de la lucha de las mujeres en Chihuahua.
Bueno, la lucha de las mujeres en Chihuahua está ligada a una lucha internacional y nacional. Pero sin embargo, pues aquí en Chihuahua realmente iniciamos con muy fuertemente en el tema de violencia con visibilizar el feminicidio. El Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, por ejemplo, tiene 28 años de trabajo ininterrumpido, y el tema de violencia ha sido uno de los temas importantes de trabajo. Allá antes del 2000 íbamos a maquilas a dar pláticas a las mujeres sobre el tema, y bueno, al final de la plática nos abrumaba la cantidad de denuncias, de demandas, de solicitudes de las mujeres, y volteábamos hacia todos lados y no había nada. No había organizaciones que hoy gratamente vemos que hay, no había instituciones. Nosotras allá en la organización solamente teníamos una abogada y una terapeuta, ¿verdad? Una psicóloga. Claro que era muy insuficiente para la demanda. Es decir, la lucha de las mujeres ha ido como en ese poco a poco, ¿no? Con mucho esfuerzo, logrando pocas cosas a veces, no lo necesario, no lo necesario en relación a lo que hay ahorita, ¿no? De demanda con respecto a este tema de violencia. Claro, no lo suficiente. Y actualmente, Marta, ¿tú cuál consideras que es la situación del país y de nuestro estado en estos temas de violencia de género? Pues bueno, vivimos en una cultura donde la violencia hacia las mujeres es toral, ¿no? Es un punto. Esta cultura se sostiene precisamente entre dos pilares, el de control y el de dominio, y el puente que une a esos dos pilares es la violencia, en donde por supuesto la violencia hacia las mujeres es cotidiana y está enmarcada, ¿verdad?, en una cultura patriarcal que denigra, que discrimina, que no toma en cuenta el valor de las mujeres. Es decir, hemos luchado por la igualdad, pero la igualdad todavía sigue muy, muy lejos de lograrse. ¿Y por qué decimos muy lejos? Bueno, pues porque si nos vamos a estadísticas de lo que es precisamente las muertes de las mujeres, los feminicidios, por ejemplo, ahorita podremos decir que en esta administración de 604 muertes, 91 son ya catalogadas por la Fiscalía de Género como feminicidios. ¿Y todas las demás, las otras 500, no? No, bueno, es que las otras hay un porcentaje también que están ligadas a narcotráfico, en donde si hacemos un análisis fino de eso, también creo yo que son feminicidios. ¿Por qué? Pues porque en ese ámbito del narcotráfico las mujeres también tienen muchas razones de género para estar y permanecer y hacer cosas ahí dentro de esa actividad de delincuencia organizada. Pero bueno, finalmente también tenemos tipificado el feminicidio, y de acuerdo a esas características es que nos dan estas cifras. Muy bien. Bien, Marta, pues qué interesante esto que nos platicas. ¿Qué te parece si vamos a ver una cápsula sobre, en el marco de la campaña Rompe el Silencio contra la Violencia de Género, y regresamos contigo? Tengo miedo de quedarme sola. Pero si él es un buen hombre. Me hizo creer que yo no servía para nada. No sé si pueda sacarnos adelante a mí y a mis hijos. No puedo conseguir trabajo porque no tengo quien me ayude a cuidar a las niñas. ¿De verdad quieres dejar a tus hijos sin papá? Creía que con mi amor podía cambiar. Me amenazaba con quitarme a mis hijos. No sé si pueda salir adelante económicamente. Si te cela es porque te quiere. Infórmate en tu ciudad de las instituciones y organizaciones que están para apoyarte.
Bien, ya estamos de vuelta. Marta, en relación a lo que comentábamos ahorita, ¿tú qué consideras que tendrían que hacer las autoridades para verdaderamente erradicar la violencia de género? Bueno, mira, hay un tema que está ligado y que luego no lo relacionamos, que es el tema de la igualdad. En la medida que la igualdad se vaya estableciendo en todos los ámbitos de la vida, en esa medida la violencia va a ir disminuyendo. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a todas las acciones como tener un gabinete paritario en donde un imaginario colectivo nos vea a las mujeres, seamos visibles, y en ese sentido, al ser visibles, vamos caminando y construyendo la igualdad. Me parece que eso es así como muy importante mencionar. Luego, me parece también que derivado de esta situación tan grave, de tanta violencia contra las mujeres, también tendría que haber como un consenso de una política de Estado. ¿A qué me refiero cuando digo política de Estado? Pues que las acciones que se tengan sean acciones realizadas por todo mundo. ¿Qué quiero decir con todo mundo? Pues todos los niveles, federal, estatal, municipal, pero también todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y entonces, cuando estamos hablando de una política de Estado, le corresponde y le toca al Estado, a todo el Estado, dirigir esto. ¿A través de qué? Pues de campañas, pero también de acciones concretas en todos los ámbitos, en que no se nos pase que igualdad es disminución de la violencia. Por ejemplo, si creemos que en el sector rural nada tiene que hacer con respecto a este tema, pues están equivocados, porque en el sector rural hay una gran discriminación hacia las mujeres. Pocas son las dueñas de la tierra, pocas son las que tienen toma de decisión con respecto al agua, por ejemplo. Es decir, una política de Estado sería lo que yo propongo, y no nada más pensar que son los institutos con esos reducidos presupuestos los que van a enfrentar una situación de este tamaño, ¿no? Justo era lo que te iba a preguntar a continuación, que cuál es pues tu percepción en cuanto al presupuesto público que se destina a mujeres. Sí, no, más que la percepción, nosotras como organizaciones hemos ido dando seguimiento. Te puedo decir que ya puntualmente desde el 2005 con respecto al presupuesto estatal y con el presupuesto que tiene que ver con la atención de este tema, y no es percepción, o sea, nunca hemos subido más del 1% del presupuesto total que el Estado tiene para atender. Hay graves problemas con respecto al presupuesto. Se cree que lo que queremos es que se aumente el presupuesto. Y entonces nos responden y nos dicen, no hay presupuesto, pero lo que se quiere es como una redistribución del presupuesto en donde se centre precisamente este tema tan importante que es la violencia contra las mujeres. ¿Y cuáles crees tú que son las asignaturas pendientes en materia de violencia de género y por qué no hemos tenido los resultados que quisiéramos? Bueno, yo creo que las cuestiones pendientes es precisamente el presupuesto. Es uno de los grandes pendientes, porque sin el presupuesto pues poco podemos avanzar. Es decir, yo he escuchado luego a autoridades, ¿verdad?, decir, ¿por qué no se soluciona? Pues si se está atendiendo. Lo que pasa es que el presupuesto es tan bajo que hay muy poco impacto precisamente para poder decir que el fenómeno de violencia contra las mujeres pueda realmente bajar. A mí me parece que es una de las asignaturas súper pendientes. Claro, hay otras, por ejemplo, los perfiles de las personas que están en las instituciones que están dedicadas o con el objetivo de atender, de prevenir, de sancionar la violencia. La capacitación pudiera ser también otro, ¿verdad?, precisamente ligado a esto de los perfiles, ¿no?, la capacitación. Y bueno, no se nos olvide que hay municipios que ni siquiera están
mínimamente atendido este tema, ¿no? Hay municipios que no hay ni siquiera un peso de presupuesto para que puedan a lo mejor trasladar a una mujer en una situación de violencia extrema para que pueda llegar a algún refugio. Yo le invito al público que cheque y vea cuántos refugios tenemos en el estado y que lo relacione con el número de 604 muertes de mujeres, en donde 91 están ya clasificadas por la Fiscalía como feminicidio. Le invito, véalo para que realmente sepamos si se está haciendo algo o falta mucho por hacer. Claro. Marta, ¿algo más que nos quieras compartir, ya que estás aquí con nosotros? Bueno, a mí me gustaría nada más brevemente decir que hay otras violencias que no las hemos identificado. Por ejemplo, hay una violencia estructural que tiene que ver con esta forma de cómo producimos los alimentos aquí en el país. Estas leyes que no impiden o esta tanta corrupción que todavía las tierras, los productos que la tierra nos da, granos, frutas, verduras, están impregnados de agroquímicos y eso están derivando en muchas muertes para las mujeres, muchas muertes para los productos, las mujeres embarazadas, muchas malformaciones y que esto hay impactos para hombres y para mujeres, por supuesto, pero para las mujeres hay unos impactos más que más les atraviesa la vida a estas mujeres, porque finalmente tener un hijo con una enfermedad desde el nacimiento, esto implica que las mujeres incluso no puedan ni siquiera acceder al trabajo como un derecho, ¿no? Es una violencia feminicida que poco la hemos observado. Y que yo creo que no está en tema por ningún lugar haciéndose algo pues al respecto, ¿no? No, exactamente, no se está haciendo nada, entonces por eso la quiero dejar aquí como una violencia estructural, una violencia feminicida. Marta, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a tu público. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente intervención de Imelda Marrufo? Ella es directora de Red Mesa de Mujeres, ACE, en la ciudad Juárez. Ella nos estará compartiendo información relevante con relación al problema de la violencia de género. Y al regresar vamos a estar con mi compañera Anabel Holguín y Graciela Ramos. Ella es presidenta del Comité de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género. Muchas gracias. A 10 años de la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Red Mesa de Mujeres, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, convocamos a un primer balance para reunirnos en Ciudad Juárez a diferentes actores importantes, tanto de lo público como del espacio de defensa de derechos humanos. Y en ese sentido, decir que por primera vez en 10 años, ha sido la sociedad civil organizada de la mano con órganos autónomos que convocamos a este necesario análisis de la sentencia de Campo Algodonero, sobre todo porque una constante ha sido esta petición de poder tener este balance importante del cumplimiento de la sentencia, toda vez que no nos han convocado desde las instituciones del Estado mexicano en ninguno de sus 3 órdenes de gobierno, para podernos decir, sobre todo en los últimos años, en los últimos 3 años, como quedó asentado, cuál es ese balance que se tiene. Es por ello que durante este 2019, en noviembre del mismo mes, decir que las organizaciones que nos reunimos convocamos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y también a los órdenes de gobierno en sus 3 esferas, para que hiciéramos este análisis de la sentencia de Campo Algodonero, de estas reflexiones colectivas. El día 7 de noviembre pasado, en Ciudad Juárez hicimos una declaratoria importante, y esta declaratoria que hemos podido, consensar dentro de todas las personas presentes, dijimos que la sentencia González y otras contra México
Contiene diversas disposiciones que abarcan tanto aspectos relacionados a los daños directos causados por el Estado mexicano, a las víctimas en el caso, como con consecuencias y daños estructurales que son las causas y consecuencias de las violencias, de las violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la sentencia de Campo Algodonero sigue siendo una referencia precisa para exigir y evaluar el cumplimiento de los derechos humanos y las obligaciones reforzadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que a pesar de los esfuerzos realizados a la fecha, la mayoría de las disposiciones establecidas por la Corte no han sido cumplidas y los resultados de satisfacción de los derechos humanos de las mujeres no están presentes. Por ejemplo, la privación de la libertad y de la vida de las mujeres a través de las desapariciones y asesinatos, la impunidad ante estos hechos y la reproducción de ideas y prácticas sociales que han consolidado la discriminación contra las mujeres, y los privilegios de los hombres no solo no se han detenido, sino han aumentado y se han agravado. De manera particular, queremos señalar que a las víctimas, que incluyen a los familiares en sus particularidades de edad, etnia, clase y salud, pues el Estado sigue sin garantizarles protección, tal como lo mencionó la señora Benita en días pasados. Por ello, además de reivindicar como vigentes las disposiciones de la sentencia de Campo Algodonero, sobre todo leídas y entendidas en su integridad, queremos señalar, ¿verdad?, y comprometer con cada poder del Estado mexicano y cada orden de gobierno un conjunto de demandas muy concretas como parte de una gran asignatura pendiente, que se organiza y se distribuye de la siguiente manera. Por ejemplo, al Poder Legislativo habrá que decirle, primero, que los procesos legislativos los sustenten en el cumplimiento de los más altos estándares de derechos humanos, retomando las obligaciones reforzadas frente a los derechos humanos de las mujeres, pues los debates actuales siguen poniendo en riesgo y desconociendo los fundamentos más básicos de la libertad de las mujeres. Por ejemplo, en los debates de la libre autodeterminación de las personas y del desarrollo de la personalidad en un orden social de derechos humanos. También a este mismo poder en la asignación de presupuesto sea proporcional a la gravedad de los hechos vigentes de violación de derechos humanos, adecuado a las atribuciones de las instituciones del Estado y principalmente para garantizar el debido y cabal cumplimiento del conjunto de obligaciones de derechos humanos. También decirles que en su atribución de rendición de cuentas de cumplimiento de las obligaciones de cada dependencia del Poder Ejecutivo, así como de las obligaciones de las instancias autónomas y del Poder Judicial, que esté acorde a los indicadores de derechos humanos y permita una evaluación comparable a lo largo del tiempo y siempre con la participación ciudadana. Al Poder Judicial, tanto en el ámbito local como en el federal, queremos insistir que el cumplimiento de sus atribuciones realice una profunda revisión de los criterios y prácticas que todavía se realizan en la Administración de Justicia para dar cumplimiento pleno a la erradicación de la impunidad en los hechos que son denunciados de violencia contra las mujeres, en relación a todos y cada uno de los tipos y modalidades de violencia definidos en la ley, entre los que está la violencia institucional, ejercida por el funcionariado del Estado que incumple con sus obligaciones en materia del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. También al Poder Judicial que garantice el cabal cumplimiento a la obligación ya establecida en los criterios de jurisprudencia para juzgar con perspectiva de género, acción que requiere un proceso institucionalizado, gradual y permanente de formación en derechos humanos con perspectiva de género, acorde a cada materia judicial y a las singularidades de las problemáticas sociales y de conducta que se juzgan. También requiere consolidar una estructura institucional que provea de los recursos para cumplir con dicha obligación, como son las unidades de registro de información para lograr hacer un análisis de las relaciones de poder de las partes involucradas en las controversias, el análisis de contexto, así como identificar las medidas más adecuadas para la reparación del daño integral
y transformadora del contexto de desigualdad con el objetivo de eliminar toda discriminación y privilegio motivada en el género. También este mismo Poder Judicial, pues que realice una reestructuración institucional para crear las condiciones y garantías laborales suficientes y adecuadas para el personal de Administración de Justicia, que cumpla con las actuales obligaciones en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Decirle al Poder Ejecutivo, en sus competencias del ámbito federal, estatal y municipal, que insistimos en la urgente necesidad que en cumplimiento de sus atribuciones, pues de educación y de cultura, consolide la erradicación de ideas y prácticas que sostienen la jerarquización de las personas motivadas en el género y cualquier otro motivo de discriminación, que sostenga procesos explícitos de memoria sobre las graves violaciones de derechos humanos de las mujeres, así como del conjunto de acciones de exigencia de justicia que se han realizado en la comunidad y, por supuesto, en todo el país. Que cumpla con la disposición de brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de instituciones estatales de salud especializadas para todas las víctimas directas e indirectas o potenciales relacionadas con hechos de violencia contra las mujeres. A este poder le pedimos que consolide las acciones coordinadas para prevenir, investigar y erradicar la desaparición de mujeres, haciendo un énfasis en la relación con la explotación sexual contra mujeres y la erradicación de la promoción de su consumo. Que consolide los instrumentos operativos de investigación y acceso a la justicia desde una perspectiva de género en sus ámbitos de competencia, que incluye órganos internos de control, tribunales universitarios, la supervisión del ámbito laboral, entre otras acciones que requieren, por supuesto, de un proceso institucionalizado, gradual y permanente de formación en derechos humanos con perspectiva de género acorde a las atribuciones de cada dependencia. Y por supuesto que también para este mismo poder le requiere consolidar una estructura institucional que provea de los recursos para cumplir con dicha obligación, como esas mismas unidades que se han pedido de registro en el otro poder, para lograr hacer un análisis de las relaciones de poder de las partes involucradas en las controversias y en los análisis diversos. En ese contexto, decir que hay en proceso en el estado de Chihuahua tareas importantes que se han desarrollado en conjunto con la sociedad civil. Por ejemplo, es de reconocerle al Poder Judicial el proceso en el que se encuentra para la creación del Tribunal Especializado en Violencia de Género, particularmente en violencia contra las mujeres. Sin embargo, falta concretar este diseño que está ahorita en propuesta para que efectivamente en este año que entra podamos contar con este tribunal especializado y que esto no se quede solo como una propuesta más, sino que se aterrice sobre todo con los recursos necesarios que implica, de manera que se genere una institución importante, valiosa, con las herramientas y con los elementos necesarios. Se debe de evitar caer en cualquier tipo de simulación, por eso es que se previene que se cree con las condiciones importantes pues, para su operación. Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. Ahora me acompaña en el estudio Graciela Ramos, fundadora de Mujeres por México en Chihuahua y presidenta del Comité de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Anabel. Buenos días. Buenos días, Graciela. Gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Graciela, hoy es 25 de noviembre. Platíquenos, por favor, compártenos un poco una reseña sobre lo que ha sido la historia de la lucha feminista aquí en nuestro estado. Muy bien, yo podría decir que comenzamos desde COSIDAC, y estoy hablando de 1989, que tuvimos un primer taller sobre derechos humanos de las mujeres, y de ese taller de 2 días surgió una marcha ya hablando de nuestros derechos. Después, en el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, en 1992,
tuvimos una gran movilización que le llamamos cortejo de duelo por 3 niñas y 3 adultas, mujeres, violadas y asesinadas en el estado de Chihuahua. Estas nunca fueron contadas con las mujeres desaparecidas o muertas en Ciudad Juárez. Fue como un preludio. Pero precisamente en el 92, con esa gran movilización, ese cortejo de duelo, logramos que se modificara el Código Penal en Chihuahua, que permitía la fianza a la violación sexual. Gracias a esa movilización se quitó el derecho a fianza para los violadores. Pero después las grandes luchas fueron las de Mujeres de Negro. Las Mujeres de Negro surgimos en noviembre del 2001, cuando en Ciudad Juárez, en el campo algodonero, aparecen los restos de varias muchachas asesinadas. Esa gran lucha comenzó con irrumpir vestidas todas de negro, con los nombres de todas esas muchachas asesinadas en Juárez. Aquí en Chihuahua todavía no teníamos, en el 2001. Irrumpimos en el desfile del 20 de noviembre, gritándole a la gente que acude a ver una fiesta con ese desfile. Sin embargo, nosotras íbamos de negro, tocando una campana muerto, con muchísimas pancartas y los nombres de las muchachas asesinadas. El gran lema que lanzamos fue "Ni una más". Y pues esto fue un impacto. De hecho, tuvimos pues las primeras planas de los periódicos. Después siguió la colocación de las cruces, la primera cruz de clavos, que significa el dolor de estas muchachas, el dolor de las familias de estas jóvenes desaparecidas y asesinadas. La colocamos el 10 de diciembre del mismo 2001, frente a las puertas del Palacio de Gobierno. La que está ahorita es la tercera cruz, porque una segunda cruz la llevamos las Mujeres de Negro caminando hasta Juárez y la colocamos a la entrada del Puente Santa Fe. Y estando en eso, se roban la cruz que había en Chihuahua, pero habíamos hecho una promesa: si a esa cruz de clavos le pasaba algo o se destruía, pondríamos otra más grande, y lo cumplimos. Y ahí está otra más grande, a lo mejor hasta más fea, pero bueno, es la que permanece, es la tercera cruz. Y hemos hecho como Mujeres de Negro lo que yo le llamo actos significativos, porque teníamos que romper el cerco mediático que había construido el gobernador en ese tiempo para que no se supiera en otras partes, ni en el país, menos en el mundo, lo que sucedía en Chihuahua. Y bueno, pues logramos romper ese cerco mediático. A nivel local, con la entrada en los desfiles, que no fue el único, con las cruces, pero a nivel internacional y nacional, con la caminata a Ciudad Juárez, que se llamó Éxodo por la Vida. Y caminamos durante 6 días, más de 500 mujeres, llegamos a Ciudad Juárez. Y esta marcha fue cubierta por cadenas de noticias de Europa, de Estados Unidos, y pues ahí hasta las cadenas nacionales tuvieron que hacernos caso y gritarle al mundo qué era lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. Gracias a las Mujeres de Negro también irrumpimos en muchos eventos donde estaba Soberanes, el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que, como lo abordamos ante los medios de comunicación, promete reiniciar una recomendación al gobierno de Chihuahua y abrir una oficina de derechos humanos en Ciudad Juárez. Con el entonces secretario de Gobernación, el general Macedo de la Concha, también irrumpimos en un gran evento internacional, y ahí el general Macedo de la Concha nos notifica y que va a abrir una fiscalía especializada en Ciudad Juárez. Entonces fueron muchos eventos
Marchamos en la Ciudad de México, en otros estados, hubo otros éxodos, desde Juárez hasta Chiapas, del Distrito Federal a Chihuahua, y en todos lados denunciando lo que ahora ya sabemos que se llama feminicidio. De acuerdo, Graciela, qué interesante. Un montón de luchas, eventos simbólicos, enmarcados de muchísimo simbolismo en medio de una denuncia, una efervescencia política para denunciar a las autoridades que pusieran manos a la materia. En este contexto de efervescencia es que Chihuahua se ha posicionado, ¿no?, como uno de los epicentros en la lucha feminista del país. Sí, y también eso, discúlpame, Anabel, pero también eso le dio una gran fuerza al movimiento de mujeres en Chihuahua. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, antes que en toda la República, hemos tenido grandes logros. Por ejemplo, sacamos la primera ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia antes que la ley general. Logramos la paridad para las candidaturas a puestos de elección popular en el 2013, antes que se ganara a nivel nacional en el 2014. Aquí diseñamos, propusimos y le damos seguimiento a los institutos de las mujeres, a los centros de justicia para las mujeres, y estas propuestas luego se retoman a nivel nacional también. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos logrado avances legislativos, hemos logrado avances en políticas públicas que en otros estados ni con la alerta de género han podido lograr. De acuerdo, Graciela. Vamos a hacer una breve pausa. Quedamos con esta idea sobre los avances en la materia que se han tenido a lo largo de estos años. ¿Qué te parece si por lo pronto hacemos una breve pausa para mirar la siguiente cápsula en el marco contra el silencio, rompiendo las voces, que tiene que ver con denunciar la violencia de género? Vamos a verlo y regresamos. Estar sola es mejor de lo que te imaginas. Deja de verte a través de sus ojos. Tú no eres lo que él te dijo. Tu felicidad no depende de un hombre. Sí puedes salir de esto. Si tú estás bien, tus hijos también lo estarán. Es normal que te sientas confundida antes de tomar decisiones. Tómate tu tiempo. Habemos personas que te podemos apoyar. No estás sola. Infórmate en tu ciudad de las instituciones y organizaciones que están para apoyarte. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de nuestras voces. Graciela, antes de la pausa en la que vimos esta cápsula, nos comentabas de los avances que se han tenido, por ejemplo, en materia legislativa para prevenir y erradicar la violencia de género a raíz de la lucha feminista que ha tenido lugar aquí en el estado de Chihuahua. Sobre esto, Graciela, te quisiera preguntar, ¿qué consideras que tendrían que hacer las autoridades para verdaderamente contribuir a erradicar el problema de la violencia de género? ¿Qué falta? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Bueno, hay bastantes asignaturas pendientes, pero yo creo que las más importantes, Anabel, es poder contar con autoridades sensibles, bien informadas y capacitadas, que puedan contar con perspectiva de género y que sean sensibles ante la violencia contra las mujeres por razones de género, que conozcan el marco legal, las mismas autoridades. No podemos entender cómo, si desde el 2011 se modifica la Constitución en su artículo 1 para decir que es una obligación de toda autoridad difundir, garantizar, proteger los derechos de todas las personas sin ninguna distinción, tengamos de repente, por ejemplo, una diputada en Chihuahua que dice: yo estoy en contra de los derechos humanos, lo dice públicamente, por eso lo menciono. ¿Cómo es posible que tengamos este tipo de autoridades en nuestro estado? Hemos tenido otros diputados también en otras legislaturas que dicen unas cuantas cachetadas entre la pareja, pues no es violencia.
O sea, no dijo quién las da y quién las recibe, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? O otro diputado federal, también de otra legislatura, que nos dice, las leyes y las mujeres son iguales, se hicieron para violarse. Y son declaraciones públicas de personas por las que se votó y por personas que deberían de estar cumpliendo con el artículo 1 constitucional. Entonces, esta falta de perspectiva de género es un grave problema en las autoridades de todos los poderes, de todos los niveles. Y sí quiero reconocer que hay avances, pero falta mucho por avanzar en este sentido. Para mí sería como la causa principal de todos los problemas por los que no se avanza en prevenir, en atender, en sancionar, en erradicar la violencia contra las mujeres, no solo en Chihuahua, en todo México. Una profunda falta de perspectiva de género y sus implicaciones. Terrible. De acuerdo. Graciela, y en materia de presupuesto público, una de las grandes preguntas, ¿cuál es tu percepción respecto al presupuesto público que actualmente se destina al tema de las mujeres? Pues precisamente, Anabel, si nuestras autoridades que definen los presupuestos públicos no cuentan con perspectiva de género, no están sensibilizados ante lo que significa la violencia contra las mujeres o la violencia familiar, cómo destruye a niños, niñas, adolescentes, cómo destruye la vida de las mujeres. Si no entienden eso, si no son sensibles a eso, los presupuestos para la atención a la violencia, a las víctimas, para prevenir, para cambiar la cultura misógina, que es en la que nos ha tocado nacer y vivir en este país y más en este estado de Chihuahua. Entonces eso no cambia y los presupuestos son mínimos, y cuando hay problemas presupuestales, bueno, pues se le quita sobre todo a los programas que son en beneficio de la vida de las mujeres, de la seguridad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, o sea, de grandes grupos vulnerables, porque no hay conciencia en las autoridades. Y sí, no quisiera pues ser tan negativa, reconocemos los esfuerzos que se están haciendo en el Poder Judicial, sobre todo, reconocemos que hay toda una serie de promesas que cada vez que comienza una administración se hacen al movimiento de mujeres, pero generalmente estas promesas se olvidan, ¿sí? Y no se cumplen. Exactamente, no se cumplen, hay cambio de administración y bueno, siguen las asignaturas pendientes. Tenemos, por ejemplo, centros de justicia para las mujeres totalmente colapsados porque no tienen presupuesto ni propio ni el apoyo de las autoridades que tienen que estar apoyando los centros de justicia. Entonces, nos dicen también, los juzgados también están colapsados. Bueno, pues se requiere presupuesto. Y luego no hay nada a nivel de prevención, porque la principal prevención debería de ser cambiar la cultura misógina. Y en lugar de cambiar esta cultura, vemos de repente que se apoya con grandes presupuestos públicos a grupos ultraconservadores que tratan a toda costa de mantener esa cultura patriarcal y en contra de los derechos de las mujeres. Exactamente. Graciela, en relación a este tema y un poco para ir cerrando la entrevista del día de hoy, te quisiera preguntar, el pasado 16 de noviembre se cumplieron 10 años de la sentencia del campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Han pasado 10 años desde aquella sentencia, que me gustaría explicar hasta la relevancia de la misma. Han pasado 10 años de esta relevante sentencia a nivel internacional. Y sin embargo, ¿cómo ves tú la perspectiva del panorama en cuanto a la situación de violencia de género actualmente en la entidad, a 10 años de esta sentencia? Bueno, en primer lugar, la sentencia que conocemos como de campo algodonero, emitida en contra del Estado mexicano por esta Comisión Internacional de Derechos Humanos, es obligatoria, es vinculante. La deben de cumplir todas las autoridades, desde las municipales, las estatales, hasta las federales. La tienen que cumplir los tres poderes.
en cualquier parte de la República, pero ni siquiera la conocen. Empecemos por eso. Entonces, la sentencia del campo algodonero fue muy fácil cumplir, pues darle indemnización a las familias de las 3 jovencitas asesinadas por las que se inicia todo este proceso jurídico. Fue fácil hacer un memorial, pero la sentencia del campo algodonero dice algo importantísimo. Dice la garantía de no repetición de estas violencias, estos asesinatos de las mujeres como objetos para usarse, maltratarse y desecharse. Esto no lo cumple el Estado mexicano, ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel federal. Esto significa cambiar la cultura misógina, y aquí tendrían que intervenir de manera muy determinante también las autoridades que trabajan con grupos en situación de vulnerabilidad, que trabajan en cuestión de cultura, en cuestión de educación, porque pues es imposible una cultura de milenios cambiarla solamente a partir del trabajo de unas cuantas organizaciones que trabajamos con las uñas. Exactamente, involucra todo un trabajo cultural, de fondo, social, educativo. Y un compromiso gubernamental muy fuerte, y esto tiene que ver con presupuestos también, y tiene que ver con cambiar la misma cultura de quienes dirigen el municipio, el estado y el país. De acuerdo, Graciela, muchas gracias. ¿Alguna última cosa que quieras señalar? Pues simplemente tenemos el 25 de noviembre como el Día Internacional decretado por las Naciones Unidas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo esperaría que este día nos sirva para avanzar en esta conciencia de que las niñas y las mujeres tenemos derechos que no son respetados, sobre todo el derecho a una vida plena y el derecho a la vida. De acuerdo, Graciela. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Graciela Ramos, fundadora de Mujeres por México en Chihuahua. ¿Qué te parece, Graciela, si antes de concluir con este programa escuchamos el siguiente audio a cargo de María Inés Mesta, actual coordinadora de la iniciativa Spotlight en México? ¿La escuchamos? Ella nos dará una perspectiva general sobre la situación de violencia de género que se vive en el país. Regresamos. Hola, mi nombre es María Inés Mesta y soy la coordinadora técnica de iniciativa Spotlight en México. Bueno, llegamos a otro 25 de noviembre, un año más, que nos llega esta fecha tan sentida y tan cargada de valor simbólico para quienes luchan y luchamos desde distintos espacios por la defensa y promoción de los derechos humanos de niñas y mujeres. Esta fecha es establecida inicialmente por el movimiento feminista latinoamericano para conmemorar el asesinato de las hermanas Mirabal y más tarde es retomado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Bueno, en el marco de este 25 de noviembre, más allá de reconocer avances, identificar retos, que es lo que solemos hacer, pues quisiera plantear en esta ocasión podamos hacer un ejercicio profundo de evaluación y autocrítica con mucha honestidad, porque ante todo el feminismo es un movimiento honesto y toca revisar nuestras estrategias que como feministas, desde las organizaciones y los colectivos de mujeres, desde los organismos internacionales y desde los gobiernos, hemos llevado a cabo en los últimos años, en las últimas décadas. Hoy, como nunca, hay más personas involucradas en el ataque a esta problemática. Hay más leyes, hay más políticas públicas, más instituciones especializadas, más programas, hay una sociedad civil más profesionalizada. Sin embargo, las cifras de feminicidio van en aumento, lo que nos debe llevar a replantearnos no si los esfuerzos han sido suficientes, sino si la ruta ha sido la adecuada. ¿Cuáles acciones han resultado efectivas y cuáles valdría la pena revisar? No en cuanto al fin que persiguen, sino más bien con base en los resultados que nos han ido arrojando. No podemos darnos el lujo de seguir acumulando estadística de vidas interrumpidas y marcadas por la violencia como si no fueran vidas.
Podrá discutirse si esto se debe al aumento en la denuncia, si se está acudiendo con mayor frecuencia a las autoridades, si es en consecuencia de la visibilización de la problemática. Pero creo que la discusión, si bien debemos seguirla teniendo, tenemos que encontrar respuestas en el ahora y seguir explorando formas innovadoras, creativas, pero sobre todo efectivas de frenar esta situación que ya es inadmisible. Porque no estamos ante un fenómeno ni una epidemia, sino que responde a generaciones y generaciones de misoginia, de machismo normalizado, de conductas que como sociedad patriarcal hemos admitido durante demasiado tiempo, al punto de que quienes no están inmersos o inmersas en estas causas que defendemos, que son nuestras causas, tienen estándares muy variados y diferenciados entre sí respecto de qué constituye y qué no constituye violencia contra mujeres y niñas. ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Dónde está el componente de género? ¿Cómo afecta, discrimina, oprime y se expresa, principalmente en contra de niñas y mujeres? ¿Qué nos dice el hecho de que un número significativo son violentadas o mueren al interior de sus propias casas, a manos de sus parejas, exparejas y familiares, que son a menudo sus principales agresores? Sí, sabemos que los hombres también sufren violencia, pero es a manos de otros hombres y en el espacio público. Tiene manifestaciones muy distintas. No es algo que sucede comúnmente en sus hogares ni a manos de quienes dicen amarles más. Este 25 de noviembre toca hacer un examen a conciencia. Tenemos que llevar la conversación hacia otros espacios más allá de aquellos en los que nos movemos y a los que nos hemos habituado. Es decir, espacios feministas, de defensoras y defensores, espacios institucionales y de interlocución con aquellas personas específicas que trabajan o tienen atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra niñas y mujeres. Hay un amplio grupo de destinatarios y destinatarias al que nos hace falta llegar, que no se trata de seguir hablándonos solo entre nosotras o en reacción hacia quienes se oponen de manera abierta y activa al reconocimiento de nuestros derechos. Tenemos que buscar cómo llegar a este espacio inexplorado de lo cotidiano, en donde se vive de manera más directa la violencia, no en el que se teoriza. Toca ampliar nuestro espectro respecto de cómo la violencia está cruzada por distintas formas de opresión que se interseccionan entre sí. No se trata de un solo tipo de mujer o de niña en la que pensamos cuando pensamos en nuestras estrategias, sino que tenemos que tener presentes los componentes también de clase, de pertenencia étnica, de discapacidad, edad, orientación sexual y todas aquellas otras características que se acumulan y que nos colocan en una mayor situación de vulnerabilidad y mayor riesgo de ser violentadas. Tenemos que pensar cómo hacemos para entrar en los hogares, cómo hacemos para llegar a aquellas comunidades remotas en las que se viven múltiples formas de violencia y discriminación contra niñas y mujeres, en las que las instituciones no existen o no responden a las necesidades de la comunidad. ¿Cómo hacemos todo esto desde una visión de interculturalidad, decolonial y respetuosa de los usos y costumbres, sin que éstas estén por encima de la integridad y dignidad de un grupo de sus integrantes? En este momento toca cuestionar el derecho penal también como la única herramienta al alcance de nuestras manos para poder frenar los asesinatos, violaciones y violencia contra niñas y mujeres. La evidencia nos dice que no es con mayores sentencias que se previenen los delitos en contra de nosotras o de otros tipos. Tenemos que buscar otras maneras que no impliquen enfocar todos nuestros esfuerzos en atención de mujeres y niñas en situación de violencia y en sanción de agresores, ya que sucedieron. Tenemos que pensar en otras estrategias fuertemente orientadas a la prevención y a cambios de normas sociales que nos ayuden a identificar y modificar cualquier conducta violenta en sus etapas más tempranas. En ese sentido, es necesario también echar mano de la conciencia de clase, ya que suelen ser las personas más pobres quienes son encarcelados, mientras que los agresores de mayor posición económica llevan sus procesos en libertad o quedan impunes, de acuerdo a su grado de influencia y cercanía con el poder. Tenemos que buscar otras formas de sancionar la violencia contra mujeres y niñas que vayan más allá del encarcelamiento, sino que sean formas que retribuyan a las comunidades y contribuyan a la construcción de sociedades solidarias. Porque la violencia contra mujeres y niñas no es una violencia
no solo es una violación grave a nuestros derechos, sino que también resulta en un flagelo a las comunidades y a la sociedad en general. Si bien tenemos claro que es responsabilidad del Estado garantizarnos a niñas y mujeres una vida libre de violencia, no debemos descansar únicamente en el Estado, y menos en momentos de profunda inestabilidad por los que atraviesa nuestro continente, nuestra región latinoamericana en estos momentos. El rechazo social hacia la violencia que se ejerce hacia nosotras debe de ser contundente y debe tener costos en la vida de quienes nos agreden. Sin borrar de tajo, es hacer esto sin borrar de tajo la posibilidad de que puedan haber cambios en el comportamiento de los agresores, de manera tal que podamos lograr estas transformaciones estructurales que estamos buscando. No, con esto no pretendo victimizar a los hombres o a los agresores, ni disculparlos, ni distraer la conversación hacia ellos, sino hacerles responsables de sus violencias para que puedan hacerse cargo de las formas en las que se relacionan con nosotras y entre ellos, y transitar hacia otras formas no violentas en las que el reconocimiento de nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra valía sean tan normales como es hoy en día el acoso sexual, los chistes machistas, la brecha salarial y la falta de representatividad de mujeres en puestos de toma de decisión. Tenemos que preguntarnos también ¿qué sucede con nuestras alianzas? Hoy más que nunca resulta indispensable encontrar los espacios de coincidencia en los que nos movemos feministas, no feministas, instituciones, Estado, organizaciones, academia y comunidad en general, y trabajar juntas en los espacios de acuerdo comunes, más allá de las diferencias conceptuales o ideológicas que podamos tener. Esto sin claudicar a nuestros principios y postulados en favor de los derechos humanos y de la igualdad de derechos y dignidad entre mujeres y hombres. Sin embargo, la gravedad de la situación nos demanda trabajar de la mano en la erradicación de prácticas violentas contra niñas y mujeres que están acabando con nuestras vidas a razón de 10 mujeres al día, según datos de ONU Mujeres, con base en datos oficiales del INEGI e información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia contra mujeres y niñas no es un problema que afecta exclusivamente a México, sino que en menor o mayor medida sucede también en todas las regiones del mundo. Por este motivo, la Unión Europea, de la mano con las Naciones Unidas, lanzó la iniciativa global Spotlight para intentar poner un freno a la violencia que se ejerce en contra de niñas y mujeres en el mundo. La iniciativa, como su nombre lo dice, busca poner el foco en las distintas formas de violencia que se viven en cada región de acuerdo con su prevalencia. Y en México y en la región latinoamericana específicamente, se centra en poner fin a la forma más extrema de violencia contra mujeres y niñas, que es el feminicidio, con un enfoque local inicial en 5 municipios, que son Ciudad Juárez, Chihuahua, Ecatepec, Naucalpan y Chilpancingo. En el marco de este 25 de noviembre, desde la iniciativa Spotlight queremos manifestar todo nuestro apoyo y solidaridad a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de feminicidio, desaparición y a sus familiares. Nuestro más profundo respeto y agradecimiento a las organizaciones, activistas, defensoras y a quienes han dedicado sus causas a acompañar sus luchas, y gracias a quienes hoy tenemos leyes, centros de justicia, fiscalías especializadas y políticas públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra mujeres y niñas, y que no claudican, no obstante las condiciones adversas y constantes amenazas bajo las cuales realizan su trabajo, así como a quienes desde el servicio público, muchas veces en completa soledad, con escaso presupuesto y herramientas, han hecho todo lo que está en sus manos para tratar de modificar, reparar y transformar las realidades y vidas de niñas y mujeres en reconocimiento de su dignidad humana y de su calidad de sujetas de derechos. Venimos con mucha humildad a sumarnos a esta batalla que reconocemos que con muchos esfuerzos y desde muchas trincheras se ha venido librando, con la intención de articularnos y fortalecer redes y alianzas para construir en colectivo y aportar lo que desde nuestros espacios pueda abonar. Estamos convencidas de que solo mediante un esfuerzo conjunto podemos generar las condiciones necesarias para que las niñas y mujeres en nuestro país puedan desarrollarse y gozar de vidas plenas, pacíficas y en completo ejercicio de su libertad. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy. Nos acompañaron en el estudio Marta González y Graciela Ramos. También tuvimos la participación en audio de Imelda Marrufo y María Inés Mesta. Todas ellas mujeres reconocidas por su importante labor en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.
Acompáñenos en nuestro próximo programa el lunes 2 de diciembre en punto de las 12 del mediodía. Entre otras cosas, estaremos hablando sobre las actividades enmarcadas en los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Siga nuestra transmisión en vivo a través de la página de Facebook del CEDEMAR. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Les recordamos nuestro horario de oficina nos encuentra en Avenida La Junta, número 4107B, de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Del mismo modo, puede comunicarse al teléfono 614-415-4152. Estamos para servirle. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Agradecemos también el apoyo brindado por el Fondo de Derechos Humanos, al equipo de producción de Estudio Vainilla y a la conductora Aimeo Farril por todo su apoyo y asesoría. Mi nombre es Tamara Terrazas. Yo soy Anabel Holguín. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.